Hola, mi nombre es Óscar Arroyo, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Huatusco en el estado de Veracruz y el día de hoy voy a hacer el video acerca de planimetría, así que por favor, acompáñame. Bueno, para entender primero el concepto de planimetría, primero es necesario ver los conceptos de anatomía y posición anatómica. Para empezar, la anatomía es la ciencia que estudia la composición o los componentes del cuerpo humano. Y la posición anatómica se define como la posición que adoptan las personas cuando van a ser estudiados anatómicamente. Como dice esto, es como el paciente va a tomar la posición al momento de ser visualizado por el miembro del área de la salud. Aquí, como dice, consta de pie, tiene que estar bípedo, con los pies juntos, la cabeza, ojos, dedos de los pies y las palmas orientadas hacia adelante con los miembros superiores colgando de cada lado, como se muestra justamente en la imagen. Ya sabiendo esto, ya podemos ver qué es la planimetría. Para empezar, la planimetría es el método útil que se utiliza para estudiar el cuerpo humano a partir de líneas y planos imaginarios, justamente como se muestra en la imagen. ¿Sale? Esto nos permite analizar y comprender la anatomía humana, localizar ciertas estructuras y patologías, describir mecanismos de lesión y describir el movimiento. Bueno, ya sabiendo esto, el cuerpo humano consta con tres tipos de planos imaginarios. El primero es el plano sagital. El plano sagital es el plano vertical que pasa longitudinalmente por el cuerpo y lo divide en dos zonas iguales, una derecha y otra izquierda. El plano frontal, que es cualquier plano vertical que sea perpendicular al plano medio y que sirva para dividir el cuerpo en dos zonas, una anterior y una posterior. Y por último, el plano transversal, que es cualquier plano que sea perpendicular a los planos coronal y sagital y que sirvan para dividir el cuerpo en dos zonas, una superior y otra inferior. Cada plano cuenta con un eje. El plano frontal, que es el plano que nos divide longitudinalmente en antero y superior, eso va a ser su mismo eje, el eje antero-superior. El plano sagital, que nos va a dividir del lado derecho y lado izquierdo, su eje va a ser lateral. Y el plano transversal, que nos divide en miembro superior y miembro inferior, se le va a llamar a su eje longitudinal o axial. Como se puede apreciar en la imagen, cada plano y su respectivo eje. Cada eje conlleva un movimiento en específico. ¿A qué me refiero? Dentro de estos planos y ejes en el cual nosotros nos podemos desplazar, va a tener cada eje un movimiento específico, el cual podemos realizar en ese plano y en ese eje. Por ejemplo, el eje antero-posterior, que pertenece al plano frontal, va a tener los movimientos de abducción y aducción, como se puede ver en la imagen, que es el alejamiento y el acortamiento, el acercamiento de un miembro respectivamente hacia la línea media de nuestro cuerpo. Después, el eje lateral nos va a hacer permitir movimientos de flexión y extensión, y el eje longitudinal, que nos divide por miembro superior e inferior, nos va a permitir los movimientos de rotación interna y externa. Bueno, y aquí tenemos una pequeña maqueta representando los planos imaginarios con sus respectivos ejes y sus movimientos. ¿Sí? El plano transversal, el plano sagital y el plano frontal con sus ejes y sus movimientos. Ahora, ¿qué pasaría si esos ejes y movimientos los representamos en una persona normal con movimientos cotidianos? ¿Qué movimientos nos permite recrear? Bueno, contestando esa pregunta, vamos a realizar los dichos movimientos con este muñeco que tenemos aquí. Ahora, tenemos en cuenta que el plano frontal nos divide el cuerpo en un eje anterior y posterior, por lo que nos permite movimientos de abducción
como es abducción del hombro y aducción del hombro, abducción y aducción de la cadera, y los respectivos dedos también cuentan con abducción y aducción. Después tenemos el plano sagital, que nos divide el cuerpo a la mitad, ¿sí?, en un eje latero-lateral, y nos permite movimientos de flexión y extensión, como flexión y extensión de la cabeza y cuello, flexión del hombro, extensión del hombro, flexión del codo, extensión del codo, flexión de cadera, extensión de cadera, flexión de rodilla, extensión de rodilla, pantiflexión y dorsiflexión. Y por último tenemos el eje el plano transversal, con sus movimientos de rotación interna y externa, como lo serían la rotación interna y externa de la cabeza y el cuello, la rotación interna del hombro y la rotación externa del hombro, ¿sí?, y también rotación de cadera, y al mismo tiempo rotación de cadera en sedestación, de manera interna o de manera externa. Y bueno, eso sería todo. De verdad espero que te haya gustado, haya sido entretenido. Y pues nada, gracias.